en un liceo técnico profesional. Hoy día yo les voy a hablar sobre la prevención y el rol del personal sobre las normativas vigentes de las infecciones asociadas a la atención en salud. Ya, esto acá. Tengo un problema aquí con la presentación. Perdón, tengo un problema con la presentación. El objetivo hoy día es capacitar a los participantes en el conocimiento general sobre el control y prevención de las infecciones asociadas a la atención en salud, lo que favorece una mejor gestión clínica y una mejora continua en la calidad de atención al usuario. Ya, vamos a partir hablando sobre el marco regulatorio, el cual tiene sus fundamentos legales y técnicos obligatorios que sustentan la vigilancia y el control epidemiológico en todas las instituciones de salud chilenas. Dentro de esos pilares normativos nos basamos en dos normas técnicas. La norma técnica 124, que emana de las directrices del Ministerio de Salud para establecer con carácter obligatorio el Programa Nacional de Prevención y Control de IAS y exige que cada centro asistencial cuente con un comité local, normativas internas escritas y una supervisión continua del personal, y la ley número 20.584, que regula los derechos y deberes de las personas en relación con las acciones vinculadas a su atención en salud. Regula los derechos y deberes de las personas en relación con las acciones vinculadas a su atención. ¿Se escucha bien? Sí, profe, se Sí, escucha y se está viendo la diapositiva. Perfecto. Sí, es que no visualizo a las personas, entonces por eso estoy preguntando. Ya, ¿qué son las IAS? Son infecciones adquiridas durante la atención de salud. No están presentes al ingreso del paciente si los vemos desde la parte hospitalaria y aparecen generalmente después de 48 horas de hospitalización o hasta 30 días. En el caso de que un paciente se le haya realizado una cirugía en la cual se haya puesto una prótesis, puede incluso aparecer después de un año. También pueden manifestarse luego del alta y afectan a pacientes, personal de salud y a los visitantes. ¿Ya? ¿Por qué son importantes? Se consideran un indicador directo de la calidad y seguridad de la atención del paciente. Pueden producir mayor mortalidad y morbilidad, prolongan las estancias hospitalarias y esto obviamente va a generar un impacto en el aumento económico de esa cuenta de haber estado hospitalizado, ¿cierto? Y también está netamente y estrechamente relacionada con la resistencia bacteriana, a ir escalando en antibióticos con mayor espectro con el paciente. La prevalencia en países desarrollados afecta entre el 5 y el 10% de los pacientes ingresados en hospitales. En países en desarrollo la prevalencia sube considerablemente a un 10 o un 25%, incluso a un 40% en las unidades de alto riesgo como lo son la unidad de cuidado intensivo, neonatología y UTI. ¿Ya? Vamos ahora en estos momentos a hablar sobre lo que es la cadena epidemiológica, ¿ya? Esta es una secuencia de acontecimientos necesarios para que una enfermedad infecciosa pueda transmitirse desde un origen hasta una persona susceptible. La cadena consta de 6 eslabones, ¿ya? Y tienen que cumplirse estos 6 eslabones para que se pueda producir la enfermedad. Partimos en el número 1 con el agente causal, ¿ya? Acá podemos ver que es un microorganismo que puede
Y dentro de ellos tenemos bacterias, virus, hongos, parásitos, protozoos. Un reservorio, un lugar donde la gente vive y se puede multiplicar, ¿ya? Una puerta de salida por la que la gente sale del reservorio y contagia a otros, ya sea sangre, secreciones respiratorias, orina o heces. Y la vía de transmisión, que va a ser el mecanismo por el cual la gente llega al nuevo huésped. Una puerta de entrada, el sitio por donde la gente ingresa al huésped, y los huéspedes más susceptibles que son características de la persona, ya sea adulto mayor, niños, inmunodeprimidos, enfermos crónicos, embarazadas. Las vías de transmisión son contacto directo, dar la mano o contacto indirecto, objetos contaminados. En el caso de un paciente que está hospitalizado, los objetos contaminados son los que están en contacto con el lugar donde él se encuentra, o sea, cama, velador, mesa de comer. Y la vía de transmisión por gotitas son la tos y los estornudos. Estas gotitas avanzan no más allá de 1 metro de distancia, ya que su tamaño es un poco mayor. Vía de transmisión aérea, las partículas, como son gotitas más pequeñas, microgotas más pequeñas, quedan suspendidas en el aire. Por lo tanto, en este caso, si en una habitación o, por ejemplo, en un bus va viajando una persona que está contaminada, se realiza la búsqueda a todas las personas que iban en el bus con esa persona, ya que en el ambiente en el que iba quedan suspendidas estas partículas y empiezan a infectar. Los microorganismos más frecuentes tenemos las bacterias, que son microorganismos unicelulares y algunas son beneficiosas y otras causan enfermedades. Beneficiosas, ¿por qué? Porque las encontramos en nuestro sistema digestivo, por ejemplo, nos ayudan a descomponer, ¿ya? Y cuando se desequilibran un poquito causan enfermedades. Los virus son agentes infecciosos que necesitan una célula para reproducirse porque dependen del material genético de esa célula para poder reproducirse. Los protozoos, microorganismos unicelulares o parásitos que pueden provocar enfermedades. Y los hongos, que son microorganismos que pueden causar infecciones especialmente oportunistas en personas inmunodeprimidas. En las bacterias tenemos las gram positivas, que tienen sobre su membrana plasmática una gruesa capa de péptidoglicano que actúa con la tinción de Gram y se tiñen de color violeta, ¿ya? Y las bacterias Gram negativas presentan su membrana plasmática una delgada pared celular de péptidoglicano y sobre ella una membrana plasmática. Por lo tanto, las Gram negativas, esta membrana plasmática externa y tener la capa muy delgada de peptidoglicano no permite que la tinción de grano ingrese, por lo tanto quedan de tono rosado. A modo introductorio les dije esto porque ahora les voy a hablar de los tipos de microorganismos más frecuentes en hospitalizados, ¿ya? En las bacterias gram negativas nos encontramos principalmente con los patógenos Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli. ¿Qué enfermedades más frecuentes producen estos microorganismos? La neumonía asociada a ventilación mecánica, las infecciones del tracto urinario, sepsis por catéter, suelen presentar multiresistencia y ser productoras de ble y carbapenasas, ¿ya? Las bacterias gram positivas más conocidas, Staphylococcus aureus, resistente a la meticilina, Enterococcus faecium, resistente a la vancomicina, y el Staphylococcus epidermidis. Las infecciones más frecuentes que producen, infección del sitio quirúrgico, bacteremias por catéter y infecciones de las prótesis. Y los microorganismos esporulados intestinales son los principales, el Clostridium difficile,
ya este es un microorganismo que se pausa y no gasta energía hasta que aparece un ambiente en el que él puede vivir, ¿ya? Puede quedar suspendido en las superficies, ¿ya? Y su infección más frecuente es una diarrea nosocomial grave asociada al uso previo de antibióticos de amplio espectro. Los hongos, los más principales son la Candida albicans y la Candida auris, y frecuentemente producen candinemia, sepsis fúngica e infecciones en pacientes inmunocomprometidos o que están con nutrición parenteral. Y los virus más conocidos, el VRS, virus sincicial respiratorio, influenza, norovirus, SARS-CoV-2, y producen infecciones respiratorias y algunos brotes de gastroenteritis en salas comunes. ¿Para qué necesitamos conocer la cadena de transmisión de estos microorganismos? Para poder romper y salvar vidas. Las ideas ocurren cuando interactúan los agentes patógenos y un huésped susceptible y existe una vía de transmisión. El quehacer se enfoca de manera directa en interrumpir la vía de transmisión, eliminando el paso de estos microorganismos por las manos del personal y los vectores inanimados, que son los que se encuentran en contacto con el paciente. ¿Ya? Por ejemplo, acá hay el ciclo epidemiológico del Clostridium difficile, ¿ya? Dijimos que era una bacteria que era formadora de esporas. Eso quiere decir que se queda en superficies y dura por harto tiempo, ¿ya? Y se queda escondidita y cuando encuentra un ambiente en el cual se puede desarrollar, se comienza a reproducir, ¿ya? El reservorio, paciente infectado, ¿cierto? Se encuentra en el colon humano y en el ambientes contaminados. La puerta de salida van a ser las heces de este paciente, o sea, vía digestiva fecal. Por eso es sumamente importante el lavado de manos y el lavado de manos con eh, agua y jabón. No nos sirve el alcohol gel en esta patología. Otro punto clave también es la desinfección de los ambientes, ¿ya? Mecanismo de transmisión, contacto indirecto, o sea, con los insumos que estén cerca del paciente, o contacto directo tocando al paciente, ¿ya? Puntos claves para romper la interrupción con el lavado de manos que dijimos y la puerta de entrada ser vía digestiva oral. Los huéspedes susceptibles a esta patología son los que tuvieron un tratamiento con antibióticos de amplio espectro, edad avanzada o inmunocomprometidos. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe, se entiende. Ya, Sí, todo claro. Sí, todo claro. ok. Los tipos de IAS más frecuentes tenemos las infecciones del tracto urinario asociadas al uso de catéter o sonda vesical, la infección del sitio quirúrgico que ocurre en la herida operatoria tras un procedimiento quirúrgico, la neumonía asociada a ventilación mecánica que afecta a pacientes con tubo endotraqueal en la UCI y tiene una mayor tasa de mortalidad, y la infección del torrente sanguíneo asociada al uso de catéter venoso central o de catéter venoso periférico, que también pueden infectarse. Ya, la microbiología y los patógenos asociados, los microorganismos causantes de las infecciones asociadas a la atención son capaces de sobrevivir en el ambiente hospitalario y resistir a los desinfectantes o antibióticos comunes. Ya, vamos a ver un videíto en la que es sumamente representativo de cómo pasamos los microorganismos y no los vemos de un paciente a otro.
¿Qué les pareció el video? Buenísimo. Me Sí. Qué llegó. interesante. Es un Qué video sumamente... contaminación. Sí. Los Me microorganismos voy nosotros a no los lavarle vemos. las manos. Sí, los microorganismos nosotros no los vemos. Este video es súper antiguo, pero es súper explícito en ese ámbito, como para hacernos pensar en que de repente pensamos en, no, es que para apurarme, para hacer mis atenciones más rápidas y me salto un lavado de mano y dejo la escoba, ¿ya? Los componentes, entonces entran en juego los componentes de las precauciones estándar, ¿ya? El más importante de todos y el más simple, el más económico y más barato es la higiene de manos. Los elementos de protección personal, ¿ya? La prevención de accidente cortopunzante, la higiene respiratoria y los buenos hábitos al toser o estornudar y el manejo de equipos, desechos y ropa del paciente. Entonces, la efectividad demostrada con el lavado de manos disminuye las IAS en un 50% y se comprobó que la adherencia sistemática correcta de la higiene de manos reduce la mitad de las tasas de infecciones en centros asistenciales. Ya la práctica segura siempre va a ser libre de anillos, relojes, pulseras, uñas artificiales o esmaltado, ya facilitando el correcto arrastre de los gérmenes de la piel. ¿Qué eliminamos nosotros con el lavado de manos? La flora transitoria de nuestras manos, ¿ya? Y acciones clave, ¿cierto? La higiene de manos, cumplir con los 5 momentos que indica la Organización Mundial de Salud, aplicar la técnica correcta por arrastre mecánico, que tiene una duración de 40 a 60 segundos, ¿cierto? O con destrucción celular con alcohol gel de 20 a 30 segundos. Pero ojo, cuando hay Clostridium difficile, solamente lavado de manos clínico. El alcohol gel no nos va a eliminar el microorganismo. Bueno, acá a modo de recordar los 5 momentos, tenemos antes de tocar al paciente, antes de preparar una bandeja, Corta tu ¿cierto? audio, pues. Pero, ¿dónde corto? Ujú. ¿Perdón? ¿Se escucha? ¿Sí? Antes de realizar una tarea limpia o aséptica, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente y después de estar en contacto con el entorno del paciente. ¿Cada cuánto puedo utilizar yo alcohol gel? ¿Cada cuántas atenciones? Máximo a 3 veces. Súper. Pero tengo que tener en consideración que no puedo tener presencia de materia orgánica. Por lo tanto, si utilizo guantes de látex que tienen polvo dentro, ¿puedo usar alcohol gel después de retirarlos? No, se va a No, armar como una masacota ahí. Sí, Lavado de manos. no se puede realizar. Súper bien. Acá les voy a mostrar por qué es tan efectivo el lavado de manos. Es un video que utilizo con estudiantes para que vean a todas las áreas que tienen que llegar y el paso a paso. Los pasos son sumamente importantes, no los puedo hacer sin un orden lógico, ¿ya? Lo vamos a ver ahora. Vamos a lavar las manos, pero antes no olvides retirarte tus anillos y reloj. Para entender mejor este ejemplo, voy a utilizar guantes para que puedan evidenciar la superficie que debería cubrir el jabón, que en esta imagen es reemplazado con pintura verde. El primer paso es frotar con fuerza las superficies o palmas de las manos para crear abundante espuma. El segundo paso se aplica para ambas manos, que es fregar el dorso de las manos y entre los dedos, tratando de ubicar la mayor superficie posible. Pero vemos que los dedos y los nudillos no están cubiertos. Para eso tenemos el tercer paso, que es fregar los nudillos contra la palma y viceversa. Después vemos que los pulgares no se encuentran cubiertos. Para eso tenemos que fregarlos o restregarlos circularmente, una mano después de la otra. Observamos que hay áreas que faltan junto con las uñas, que se trata de una de las áreas más sucias de las manos. Para eso tenemos que restregarlos, las uñas contra la palma contralateral, para finalmente cubrir el área restante, que se tratan de las muñecas,
Esto lo vamos a solucionar restregando circularmente una junto a la otra. Una vez que hayamos completado, es decir, que hayamos restregado toda la superficie de las manos, procedemos a limpiar el exceso de jabón con agua. Vamos a lavar las manos. Súper explicativo el video. Ahí muestra cómo el antiséptico llega a todas las áreas de la mano, ya en el paso a paso. Lo mismo se realiza después bajo el agua, los mismos pasos, porque se cambió el lavado de manos hace ratito ya y hay que hacer la frotación debajo de la llave y después el secado siempre una pasada con la toalla de arriba hacia abajo, ¿cierto? Ya, las acciones claves también van a ser la sanitización, que va a asegurar la Disculpen, limpieza y ¿Perdón? ¿Alguna pregunta? ¿ahora habían sacado la parte de la muñeca? ¿O no? Sí, se puede sacar, pero todavía está como dentro del último paso para completar completamente la mano, ¿ya? Porque si no te quedaría como la zona de baja del pulgar, igual quedaría sin la acción del desinfectante, Ok, gracias. ¿ya? La sanitización va a asegurar la limpieza y desinfección meticulosa del ambiente del paciente, equipos médicos y superficie. Ya, la desinfección, bueno, cuando la acumulación de materia orgánica en las instalaciones favorece la supervivencia de bacterias como la Acinetobacter y las pseudomonas por semanas o meses. Acá en este caso estamos viendo el aseo ya terminal de una incubadora. Por eso es sumamente importante realizar el aseo recurrente de la unidad del paciente, el que se realiza a diario, ¿cierto? Y el aseo terminal, que es cuando el paciente ya se va de alta o queda desocupada la unidad, se traslada a otro servicio o fallece, ¿cierto? Los principios fundamentales, la regla de oro, primero se limpia y después se desinfecta. Los desinfectantes siempre van a perder la eficacia en presencia de materia orgánica, ya sea sangre, pus o secreciones. Tiene que haber una direccionalidad del aseo, limpiar de arriba hacia abajo y lo mismo de lo más limpio a lo más sucio, en un solo sentido, sin frotar en círculos ni en ida y vuelta, ¿ya? La superficie de alto contacto, manijas de puertas, barandillas de camas, veladores, botones de llamado y monitores deben desinfectarse con mayor frecuencia, al menos 2 veces por turno. Por lo general se realiza una vez por turno. Principales agentes químicos. Importante, el personal de aseo y clínico debe respetar estrictamente el tiempo de contacto, o sea, el tiempo de humedad del desinfectante para garantizar que destruya al menos los microorganismos. Dentro de esos, los más utilizados son el hipoclorito de sodio, de amplio espectro económico y de rápida acción, utilizado para desinfectar en general eh, con 500 partes por millón, y ante derrames de sangre o esporas se aumenta la concentración a 5000 partes por millón. Lo que sí es corrosivo, produce oxidación en los artefactos metálicos. Ya, el otro utilizado son los amonios cuaternarios de tercera o quinta generación, muy usados para desinfección de mantenimiento en superficies no críticas y equipos médicos. No son corrosivos y tienen baja toxicidad. Y el otro desinfectante utilizado es el alcohol al 70, que se utiliza para la desinfección rápida de equipos médicos pequeños, por ejemplo, los estetoscopios, los termómetros y viales de medicamentos. El alcohol gel, o sea, perdón, el alcohol al 70 también se utiliza como desinfectante en procedimientos cortos y rápidos en la piel. Acciones claves también el uso de PP. Utilizar elementos de protección de forma oportuna de acuerdo al mecanismo de transmisión y de las precauciones estándar. El uso adecuado de los EPP protege tanto al personal sanitario como a otros pacientes de la exposición a agentes infecciosos.
Su elección depende de la vía de transmisión del microorganismo. Ya vamos a separar ahora, pero antes vamos a ver la postura y retiro de PP como corresponde. En primer lugar, vamos a realizar higiene de manos con alcohol gel por 15 segundos. Una vez mis manos están secas, voy a iniciar la instalación de la pechera. Tomo la pechera en una altura suficiente, procurando que ésta no toque el suelo. Introduzco la cabeza, luego mis brazos, fijando el pulgar. Las amarras siempre por posterior. En el caso de utilizar mascarilla N95 en procedimientos que generen aerosoles, deslizo los tirantes por la parte posterior, instalo la mascarilla, la acomodo, introduciendo la pera y la nariz completamente. Ajusto el puente nasal en la parte superior y luego procedo a hacer las pruebas de seguridad. Expiro prolongado y verifico que no exista salida de aire por ningún lugar. Luego inspiro profundamente. Creo que quedó pegado el video, profe, porque A ver, a usted la veo que está como en real. Ahora sí. Una vez que estoy ¿sí? segura que no hay filtraciones, sigo Y ahora sí. instalando el TT. Ya, súper. Si utilizo mascarilla quirúrgica, voy a fijar el puente nasal, voy a instalar mis amarras por encima de la cabeza, voy a meter toda la mascarilla dentro de la pera, firmando completamente el mentón y fijo la segunda amarra. Una vez que la mascarilla está segura y no hay filtraciones, instalo el escudo facial. El escudo facial debe cubrir completamente los ojos por delante y por detrás. Ahora instalo mis guantes de procedimiento, procurando que cubran completamente la mano para evitar todo tipo de filtración. El retiro de los elementos de protección personal será guiado para evitar contaminación. En primer lugar, retírate los guantes y pechera sin contaminar. Mantén las manos alejadas del cuerpo en todo momento. Recoge la pechera lentamente, las manos alejadas del cuerpo al nivel de la cadera, empuja suavemente. Envuelve suave, sosteniendo la mayor cantidad posible de la pechera plástica. Tira con fuerza y empieza a juntar la pechera. Inicia el retiro de los guantes. Ahora lávate las manos con agua y jabón por 40 segundos. Ahora quítate el escudo facial tomándolo desde la parte posterior, no bajes la cabeza, mantén la frente amplia y elimínalo sin contaminar. Toma la mascarilla por la parte posterior, corta las amarras y elimina sin contaminar.
Bueno, el video fue transmitido cuando estábamos en la pandemia del COVID, por eso usó escudo facial, ¿ya? Pero usó los dos lavados de mano correcto al retiro, así que era como el más atingente a la presentación. Ya, ahora nos vamos a ir de paso a los tipos de aislamiento, que son las precauciones basadas en el mecanismo de transmisión de microorganismos, que los nombramos al principio de la presentación, pero ahora los vamos a especificar más, ¿ya? Tenemos las precauciones estándar que se aplican a todos los pacientes sin distinción. Incluyen higiene de manos, el uso de elementos de protección personal ante riesgo de salpicaduras y manejo seguro de los cortopunzantes. ¿Ya? Después tenemos el aislamiento de contacto indicado para patógenos multiresistentes como el Clostridium difficile, que obliga al uso de guantes, delantal y pechera al ingreso de la atención con el paciente. Dentro de otras cositas que igual son importantes, ese paciente al estar en aislamiento requiere de material para control de signos vitales de uso individual, ya visitas restringidas y obviamente el lavado de mano en todo momento. El aislamiento por gotitas para partículas mayores de 5 micras. Ya dijimos que las gotitas en esta se expelían hasta 1 metro de distancia. ¿Ya? Dentro de esas tenemos la influenza, el adenovirus, el COVID, ¿ya? Y requieren uso de mascarilla quirúrgica antes de entrar a la unidad. Y aparte si vamos a estar cerca del paciente o de la unidad del paciente, tenemos que hacer una mezcla de aislamiento de gotitas y aislamiento de contacto, ¿ya? Porque los microorganismos se van a encontrar cercanos al paciente, por lo tanto tenemos que cubrir nuestro uniforme, usar bata y en este caso guantes. En el aislamiento aéreo, las partículas son menores a 5 micras, por lo tanto se quedan suspendidas en el ambiente o en la sala donde se encuentra nuestro paciente. Dentro de estos tenemos la tuberculosis, sarampión. Requieren obligatoriamente el uso de mascarilla o respirador N95, ya habitación individual y si es posible una presión negativa. La puerta de esta habitación siempre debe estar cerrada y la mascarilla es en el único aislamiento que nosotros nos colocamos los EPPs antes de ingresar a la habitación y nos retiramos los EPPs al salir de la habitación y dejar la puerta cerrada. Ya. Clasificación de residuos. eh, Dentro de los residuos más conocidos, tenemos los residuos especiales, en los cuales usamos la bolsa amarilla o el tacho de basura amarillo o las cajitas cortopulsantes amarillas, ¿ya? En estas se elimina cultivo de agentes, gasas con sangre, fluidos biológicos abundantes. La obligación va a ser segregar en el lugar de generación y desechar de forma inmediata la bolsa amarilla. En los residuos cortopunzantes vamos a encontrar siempre la caja amarilla, que es la de especiales, y la caja roja, que es de peligrosos. Acá se eliminan agujas, bisturí, y en el caso de las rojas, ampollas quebradas, los restos de vacunas también se eliminan en ese cortopunzante rojo. ¿Ya? Se eliminan de inmediato sin recapsular. Eso es sumamente importante. No podemos volver a colocar la tapa de la jeringa. Sellar la caja a 3/4 de su capacidad, rotulando la fecha y el lugar o el servicio de donde se está enviando. ¿Ya? Los residuos peligrosos, el contenedor va a ser rojo y acá se encuentran los fármacos vencidos, solventes químicos, termómetros de mercurio rotos,
y almacenar en contenedor para materiales peligrosos con su debida rotulación. Y los residuos asimilables, que va a ser la bolsa negra o el tacho de basura negro, donde botamos papel clínico de camillas, restos de comida, pañales secos o envoltorios. Desechar en basurero común para evitar costos innecesarios. La segregación de las primeras tres conlleva un costo para el establecimiento de salud. Por eso es sumamente importante que eliminemos lo que realmente va ahí, porque eso se pesa y dependiendo de eso se realiza el cobro por el retiro de esas basuras. Reglas de Bueno, seguridad, ¿perdón? una pregunta con el tema de redes. Eh, yo he visto una persona juntar todo. ¿Es correcto eso? Es Tanto que lo que pasa es que como, tienen que tener un lugar de segregación donde se reúne todo porque la empresa no pasa todos los días retirando. Entonces se segrega en un punto específico, por ejemplo, del CESFAN o del hospital y pasa una vez a la semana y se retira todo. porque yo he visto una persona que hace el aseo como en general y ¿Ya? junta todo eso. Sí, pues Entonces igual me parece como raro. se tiene que dejar, pero ¿tienen establecido como un lugar para dejarlo? No, porque generalmente hay otra persona que lo hace por separado. Entonces yo creo Ya. que eso está bien, pero la otra persona que como que llega después de ella, hace como todo junto. Lo que es bolsa negra, amarilla, roja, junta todo en una bolsa aparte, lo echa todo en una sola bolsa. No, es que ahí no se debería hacer porque se debería almacenar por separado y deberían haber contenedores que tengan, respeten los mismos los mismos colores para poder acumular toda la basura. ¿Ya? Porque tiene que estar debidamente rotulado el servicio que viene y, como te explico, no pasa todos los días retirando la basura, porque igual un cortopunzante no se llena enseguida, pues dependiendo si vas a hacer estás trabajando en vacunatorio, por ejemplo, y vas a vacunación escolar, que vas a vacunar muchos niños en el día, sí podrías llenar un cortopunzante en un solo día, pero en procedimientos, por ejemplo, box de procedimiento, igual uno demora una semana a veces en eliminar el cortopunzante completo, al llenarse tres cuartos. Pues sí, todo tiene toda razón. Muchas Ya, gracias. ya. Clasificación de Splaudi. Artículos críticos, lo más probable es que lo hayan visto en la presentación anterior de esterilización que realizó la colega, ¿ya? Los artículos críticos ingresan a tejido estéril o al sistema vascular, ejemplo, instrumental quirúrgico, una vía venosa, y requieren obligatoriamente de esterilización, que es la única forma de eliminar microorganismos y esporas, ¿ya? Y los artículos semicríticos que entran en contacto con mucosas o piel no intacta, como son los endoscopios y las máscaras, y requieren desinfección de alto nivel. Ya en los endoscopios, como tienen la fibra óptica, que es la que ingresa para poder tomar las imágenes, no se pueden esterilizar porque altos niveles de calor podrían echarlos a perder, ¿cierto? Y en los artículos no críticos, tocan piel sana, ejemplo, esfingonamómetros, chatas, requieren de limpieza y desinfección de bajo y mediano nivel. La esterilización es el proceso mediante el cual se eliminan todos los microorganismos, incluidas las bacterias, virus, hongos y esporas de un material o instrumental, ¿ya? El proceso de esterilización del material consta de varios pasos que los tienen que manejar todos porque ya tuvieron esa presentación, me, me conecté un poquito a esa presentación. La recepción del material sucio, ¿cierto? Clasificando el tipo de material, la persona que lo recibe con los EPP correspondientes y se debe registrar del área del que viene el material y cuantificar que venga con todas sus piezas.
¿ya? La limpieza elimina la suciedad, los restos orgánicos, ¿cierto? Se puede realizar con un lavado manual y en lugares más grandes, ya como hospitales de mayor complejidad, se utilizan lavadoras ultrasónicas. Y el uso de detergente enzimático también es sumamente importante para dejarlo en remojo ese material y no se pegue la sangre, por ejemplo, y los restos orgánicos. El enjuague, para eliminar el detergente, secar completamente el material y se realiza una inspección bajo la lupa para ver si y verificar que en el material no haya restos de materia orgánica y también el funcionamiento, por ejemplo, que las tijeras tengan el filo adecuado. La preparación y empaquetado, agrupar el instrumental según procedimiento, utilizando envoltorios aptos para la esterilización, incorporar indicadores químicos internos y externos si se requiere, rotular con fecha, contenido y lote. Y después se va a la esterilización, ya sea por vapor autoclave, óxido de etileno, que es a baja temperatura, peróxido de hidrógeno o plasma, que también son a baja temperatura, y el calor seco, que ya está bastante poco usado, ya que son los pupineles. Y los controles de calidad no solamente se realizan al material, sino que también se utilizan en el equipo, ya para verificar que el equipo cumpla con todo como corresponde, ¿ya? Y los indicadores biológicos también, que es una espora que debe salir negativa para que se pueda utilizar ese material. ¿Ya? En cada carga que contenga una prótesis se debe usar un control biológico. Solamente para los otros instrumentos, por ejemplo, se puede utilizar el control biológico una vez a la semana, pero cuando es prótesis se requiere que tenga un control biológico previo. El almacenamiento, guardar en área limpia, seca y protegida. Siempre estas áreas deben tener puertas, ¿ya? Y ser de un material lavable. Respetar la rotación, o sea, ordenar de las fechas más prontas a vencer adelante y las que tienen mayor duración irlas colocando atrás. Entregar el material al servicio clínico y verificar la integridad siempre del paquete. No utilizar un paquete que esté húmedo, roto o vencido. Los protocolos y directrices nacionales e internacionales. El control de IAS está guiado por un marco normativo estandarizado que combina directrices globales con regulaciones locales ajustadas a cada sistema de salud. ¿Ya? Adaptación de la normativa local. Cada país adapta sus directrices a través de su programa de prevención y control de IAS. En el caso de nosotros, el MinSal. Los componentes obligatorios de la normativa nacional son la vigilancia epidemiológica obligatoria, o sea, notificación de indicadores claves, tasas de infecciones por dispositivos, procedimientos quirúrgicos monitoreados, manual de procedimientos e infecciones, guía operativa interna estandarizada en cada centro hospitalario. Siempre cada centro tiene su manual y para poder ser acreditado como centro de salud tiene que cumplir con todos esos protocolos, ¿ya? De manuales de procedimientos invasivos me pasé. El comité de IAS, un equipo multidisciplinario compuesto por médicos infectólogos, enfermeras de control de infecciones, microbiólogos y encargados de la supervisión. Supervisión y auditoría, evaluación periódica del cumplimiento de normas con capacidad sancionatoria o de acreditación asistencial. Implementación. Implementación de medidas preventivas según recomendaciones oficiales. La aplicación efectiva de la evidencia científica en el punto de atención médica se organiza mediante estrategias o paquetes de medidas preventivas. Estos paquetes también son llamados bodlets. Un bodlet es un conjunto de 3 a 5 intervenciones basadas en evidencia
que aplicadas de manera conjuntiva sistemática logran un impacto significativo mayor que cuando se aplican por separado. Ahora vamos a ver en las IAs que dijimos que eran como más frecuentes, los boules de cada una. Prevención de la neumonía asociada a ventilación mecánica. ¿Qué es importante tener presente en estos pacientes? La posición de la cabecera, un monitoreo continuo, mantener la cabecera elevada a 30 a 45 grados para evitar el reflujo gastroesofágico y la microaspiración. Evaluar la sedación y el destete. Mientras más rápido nosotros le saquemos el tubo endotraqueal al paciente, menos probabilidad de generarse una infección asociada en este caso, al dispositivo va a tener. ¿Ya? Interrupción diaria de la sedación para evaluar la capacidad respiratoria espontánea y reducir el tiempo en ventilación. Estos pacientes se les realiza una higiene bucal cada 6 a 8 horas que debe quedar registrada como actividades que realizan los TENS, ¿ya? Limpieza bucofaringea sistemática utilizando antisépticos como gluconato de clorexidina al 0,12%, al 0,2% para reducir la carga bacteriana. Manejo del manguito o neumotaponamiento se verifica por turno, ¿ya? Y se monitorea que la presión del CAF, que es este globito que queda acá fijando el tubo, esté entre 20 a 30 centímetros de agua para evitar fugas de secreciones a las vías aéreas inferiores. Y no puede estar mayormente inflado porque puede producir lesiones en la mucosa traqueal. Entonces hay que estar verificando eso. Caso clínico. Pedro, de 72 años, ingresó a la unidad de paciente crítico tras un accidente cerebrovascular. Se encuentra conectado a ventilación mecánica mediante tubo endotraqueal desde hace 6 días. Durante el turno de mañana, el TENS observa que el paciente presenta fiebre de 38,9, aumento de las secreciones traqueales, secreciones espesas de color amarillo verdoso y disminución de la saturación de oxígeno a un 90%. Al revisar los cuidados realizados durante el turno anterior, identifica que el paciente permaneció varias horas en posición completamente horizontal. No se registró higiene oral durante el turno y las aspiraciones de secreciones se realizaron sin seguir completamente la técnica aséptica. ¿Qué errores se cometieron con este paciente? Varios, ¿Cómo varios cuáles? durante el turno, sí. Bucal, aspirar, posición, Ya, todo Lavado eso de mano. ya, súper. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, si realizaron la higiene oral? ¿Qué error se cometió ahí? Si no está escrito, no está hecho, po, no registrar. Exacto, no registrar. Ahí nos vamos a lo importante de los registros, en los cuales yo puedo cometer errores, porque si yo veo que no está registrado un medicamento y lo vuelvo a dar, se van cometiendo otros errores. Ya, entonces, paciente en posición horizontal, ¿cierto? No se realizó la higiene oral durante el turno, aspiración de secreciones sin la técnica séptica completa, falta de registro de los cuidados realizados y vigilancia insuficiente de los signos respiratorios. ¿Qué es lo que debería haber sido? Notificar oportunamente al equipo de salud, monitorizar los signos vitales y saturación, elevar la cabecera, ¿cierto?, a 30, 45 grados, realizar la higiene oral y aspiración de secreciones siguiendo el protocolo y registrar las observaciones y cuidados otorgados. En la prevención de infección del catéter venoso central, tenemos una vigilancia continua, inspeccionar el apósito diariamente observando signos inflamatorios o secreción purulenta. Fricción mecánica, desinfectar los conectores, estos de aquí, o puertos de inyección con alcohol al 70 antes de administrar medicamentos. Mantener sellados, asegurar que el apósito transparente permanezca limpio y seco perfectamente adherido. La idea siempre es
colocar un apósito transparente en el sitio de inserción para estar observándolo, ¿ya? Y el caso de los catéteres venosos central, los conectores se colocan tapaditos en un pañito estéril. En el caso de las vías venosas, igual actualmente se están colocando con apósito transparente para ver el sitio de inserción y estar verificando que no se realice ninguna flebitis en el paciente. Caso clínico. Rosa, de 65 años, ingresó a la unidad de cuidados intermedios por un cuadro de sepsis de origen abdominal. Hace 7 días se le instaló un catéter venoso central en la vena subclavia derecha para la administración de antibióticos y nutrición parenteral. Durante el turno de la mañana, el TENS observa que la paciente presenta fiebre de 38,7, escalofríos y taquicardia. Al revisar el sitio de inserción del catéter venoso, identifica enrojecimiento, aumento de temperatura local y una pequeña cantidad de secreción alrededor del catéter. Además, el apósito está húmedo, parcialmente despegado y con la fecha de cambio vencida. Al consultar el registro de enfermería, se evidencia que durante el turno anterior el catéter fue manipulado en varias ocasiones para administrar medicamentos sin dejar registro del cambio de conectores ni de la evaluación del sitio de inserción. ¿Qué errores ven ustedes acá? El apósito estaba húmedo y Sí, se supone de que cuando un catéter tiene esos signos de infección debiesen tomarles cultivos y avisarle al médico para que lo cambien. exacto. Súper. Lo otro que hay que tratar de manipular lo menos posible el tema del catéter, la bajada, porque todo eso es signo de infección. ¿Cada cuánto se cambian las bajadas de suero? Cada 72 horas. Súper. ¿Y las vías venosas? 72 horas. Ya. En niños a veces se puede dejar hasta 96 horas porque son un poco más difíciles de puncionar, Pero pero la norma técnica dice 72 horas. ¿Ya? Identificación de errores. El apósito, ¿cierto? Estaba húmedo, despegado y con cambio vencido, o sea, no se había realizado la curación correspondiente. Y ahí ya eso es un acto negligente. Manipulación repetitiva del catéter sin registro, falta de evaluación diaria del sitio de inserción, posible incumplimiento en la técnica séptica de la manipulación y deficiente documentación de los cuidados realizados. ¿Ya? Que es importante acá observar y registrar las características del sitio de inserción, por eso es sumamente importante que idealmente esté con un apósito transparente, evitar manipular el catéter venoso innecesariamente, mantener técnica aséptica estricta en cualquier procedimiento realizado y preparar el material para el cambio del apósito o colaborar con la enfermera según el protocolo institucional. Colaborar en la toma de hemocultivos y otros exámenes indicados y registrar todas las observaciones y todas las actividades o intervenciones que yo realizo con el paciente. Prevención de infección del catéter urinario permanente. Ya, mantener circuitos cerrados, no desconectar de forma injustificada el catéter de la bolsa colectora. Posición por gravedad, la bolsa debe colgar bajo el nivel de la vejiga urinaria para evitar el reflujo retrógrado y que haya reflujo hacia vejiga, ¿cierto? Fijar adecuadamente el catéter al muslo para mitigar la tracción y poder ocasionar microtraumas uretrales. Caso clínico. Paciente de 72 años hospitalizado, usuario de catéter urinario permanente por retención aguda de orina. El TENS de turno de la tarde ingresa y observa que la bolsa recolectora de orina está colgada en la baranda móvil de la cama, sobre el nivel de vejiga del paciente, y el catéter no está fijado al muslo. El paciente presenta desorientación y fiebre de 38,4 grados Celsius. ¿Qué errores se ven en este caso? El recolector está por sobre la vejiga, por lo que la orina se va a devolver y va a causar una ITU.
Y el otro tema que no está fijado al muslo, entonces puede presentar como traumatismos a nivel uretral y eso va a causar sangrado y dolor en el paciente. Y aparte está desorientado, tiene fiebre, así que debiesen tomarles como examen de orina como para ver si es que tiene alguna infección. Tomarle un urocultivo, Y ¿cierto? hacer cambio del catéter urinario permanente, sí. Perfecto, súper. Ya. Se identifica entonces que la bolsa está sobre el nivel, que va a facilitar entonces el reflujo. La falta de fijación va a causar un trauma uretral, propiciando el ingreso de gérmenes porque va a haber una herida abierta ahí. Eh, y las acciones inmediatas, colocar la bolsa debajo, realizar fijación segura, notificar para tomar urocultivo y registrar el evento adverso. Y la última que vimos anteriormente, la prevención de infecciones del sitio quirúrgico. Acá es sumamente importante el higiene de manos y sobre todo acá ya la higiene de manos no es clínica, sino que es quirúrgica, ¿ya? Profilaxis antibiótica previo a la cirugía, preparación de la piel con un antiséptico que cumpla con los tiempos que va a durar la cirugía, ¿cierto? Eliminación del vello si se requiere, técnica aséptica, control de la temperatura del paciente, control de la glicemia y cuidados de la herida quirúrgica. El caso clínico acá, Ana, de 54 años, fue sometida hace 5 días a una colicistectomía. Durante el turno de mañana, el TENS observa que la paciente refiere dolor intenso en la herida operatoria y presenta fiebre de 38,5 grados. Al revisar, el apósito nota que está húmedo con secreción amarillenta y mal adherido. Además, la piel alrededor de la incisión se encuentra enrojecida y caliente. Al revisar la ficha clínica, se consta que el apósito no fue cambiado el día anterior a pesar de estar húmedo. También se registra que un funcionario manipuló la herida sin realizar higiene de manos y sin utilizar técnica aséptica completa. ¿Qué errores se cometieron acá? Pensando que es un caso clínico bastante antiguo porque ahora la colecistectomía se realiza por laparoscópica, pensando en una herida operatoria grande. No hacer el lavado de mano. ¿Ya? No cambiar el apósito el día anterior. ¿Ya? ¿Qué más? Se supone que en una herida siempre hay que fijarse que el apósito esté limpio, fijo y seco. Entonces, probablemente ahí el error estuvo de que quizá a lo mejor el turno anterior no se fijó que el apósito estaba pasado y debiesen haberlo cambiado al tiro. Tener como esa precaución. Perfecto. Súper. Pues, ¿Eso? Ya. Identificación de errores. No se realizó la higiene de manos, ¿cierto? Se manipuló la herida sin técnica séptica. Mantener un apósito húmedo y contaminado no corresponde. No cambiar el apósito cuando perdió su integridad. Registrar oportunamente las condiciones de la herida y la vigilancia insuficiente de los signos de infección. ¿Ya? ¿Qué es lo correcto? Informar inmediatamente al enfermero o al médico sobre los signos de infección, controlar los registros y signos vitales de nuestro paciente, observar y registrar las características de la herida, ya sea color, tamaño, presencia de secreción, el olor, el estado de los bordes. Ya es súper característico que los bordes cuando hay una infección se coloquen enrojecidos, haya un aumento de volumen y calor local. Realizar la higiene de manos antes y después de cualquier contacto con la herida, preparar el material estéril para la curación y colaborar con la enfermera siguiendo técnica séptica. Cambiar el apósito de acuerdo a los protocolos, ¿cierto? Y educar a la paciente para evitar que ella se manipule también la herida, porque igual puede pasar que la paciente le pique el parche y se empiece a manipular y a rascar y a sacar el parche, ¿ya? Registrar todas las observaciones e intervenciones
siempre en la ficha porque eso nos respalda a nosotros en el caso de que exista después una investigación. La importancia de la vigilancia epidemiológica y la detección y prevención de las infecciones asociadas a la atención en salud. Detención precoz permite identificar a tiempo los brotes y variaciones en tasas habituales y bacterias resistentes, ¿ya? Seguridad y calidad mide el impacto real de las medidas preventivas, o sea, si los estamos lavando las manos, si estamos realizando las técnicas como corresponde. Incluso en los TENS y todo el personal de salud se ve se les realizan aplicación de pautas en el área hospitalaria. Ahorro de recursos, reduce días de hospitalización, costos asociados e intervenciones innecesarias. Métodos de vigilancia, recolección y análisis. Los métodos, vigilancia activa, búsqueda directa en fichas, laboratorio y focalizada en áreas de riesgo, que obviamente va a ser la UCI porque hay más invasivos, hay pacientes con más implementos invasivos, ¿cierto? Recolección basada en definiciones estándar de casos. Para comparar datos se usan días dispositivos o días del paciente como denominador. Análisis de tendencias, monitoreo en el tiempo para definir las tasas basales, la endemia y detectar desvíos inusuales de forma rápida. La notificación de casos y seguimiento de brotes. Notificación interna al equipo clínico para que inicie el aislamiento inmediato, ¿cierto? Y externa a las autoridades sanitarias según la norma. La gestión de brotes confirma el aumento inusual de casos y se realiza una búsqueda activa y definición temporal del caso. Se implementan medidas de control, aislamiento, refuerzo de limpiezas y desinfección y se monitorean hasta que no aparezcan nuevos casos por 2 periodos de incubación. Las IAS, y ya vamos dando término a esto, no sé si alguien tiene una duda o algo que me quieran preguntar. Las IAS son infecciones prevenibles que afectan la seguridad del paciente. Su prevención depende del cumplimiento de las medidas de control, como la higiene de manos, las técnicas sépticas y el trabajo responsable de todo el equipo de salud, no solamente de enfermeras y técnicos en enfermería. Los médicos son uno de los estamentos que hay que estar vigilando un poquito más porque de repente se saltan estas pequeñas acciones. Gracias por su participación y si quieren hacerme alguna pregunta, quedo abierta a responder. Hola, con Hola, Danae de Puerto Montt. Bueno, cuénteme. yo trabajo en CESFAM, en la central de esterilización, Ya. y bueno, también tiene mucho que ver el tema del lavado de manos. Hay veces, colegas, que nos olvidamos que es lo primordial, el lavado de manos. Entonces, siempre, por ejemplo, yo soy en pro de estar haciendo el refuerzo a todo el personal nuevo que llega, por ejemplo, más en la central de esterilización también, que también tenemos que ver con el tema mucho de las IAS, ¿cierto? Cada vez al entrar a la unidad, lavado de manos, desinfección constante al entregar material también después de recibir, limpiar la superficie. Entonces, eh, a no olvidar eso y también felicitarla por su presentación, muy buena. Muchas gracias. Profe, si podría aclarar un punto, vi varios compañeros que estaban preguntando de las bajadas de suero, ¿en qué tacho eliminar? En especiales, Ya, depende del medicamento, sí. claro, Porque porque si hay algún medicamento que sea como, citotóxico tendría que ser en peligroso. Por ya. ejemplo, las quimioterapias se eliminan en peligroso, tacho rojo. ¿Y si sería, por ejemplo, el suelo fisiológico común con su bajada en el En el herida? amarillo de eh, especiales. ya.
A veces es súper, o sea, ahora como que está un poco más controlado, pero antes era súper frecuente encontrar envoltorios de alimentos en el tacho de especiales y era como complejo porque uno siempre está tratando de educar al personal para que no realice esas malas prácticas. Ahora como que está un poquito más, como que se están rigiendo un poquito más con ese tema porque es un costo adicional. Más peso, más dinero hay que pagar por la eliminación y segregación. Era ¿Alguna otra una de las pregunta? personas que había puesto el suero normal, sin medicamentos ni nada de eso, que era como en ¿Un suero de hidratación un- ya? sí, en una bolsa negra prácticamente, porque como no era tóxico ni nada de Pero eso, estuvo, pero estuvo en contacto con, estuvo en una vía venosa, por lo tanto, si, por ejemplo, refluyó sangre, sí se tiene que eliminar en especial. eso sí. Sí, Sería Señorita, todo. las bajadas de alimentación enteral, ¿perdón? las bajadas de alimentación enteral debiesen ir en la basura común o en el especial. En el especial. Todo lo que haya tenido contacto y haya tenido como ingreso al paciente en especial, ¿ya? Muchas gracias. Eh, ¿Cómo? Que muchas gracias. Ya, ok. Pero en teoría todo lo que es medicamento según REA va, ya sea si contaminado o no, va en el tacho rojo por el tema de eliminación especial, Sí, dependiendo según REA, porque unos se queman, otros se eliminan, otros se descartan, dependiendo de lo sí. que es el tacho que se necesite. Sí, los cortopunzantes, por ejemplo, todos se incineran. Por ejemplo, en pabellón, un aborto, un feto, se elimina en bolsa amarilla, ¿ya? Las plaquitas de cultivo también se eliminan en bolsa amarilla. Eh, y ya después ya pasamos, como les decía, a los medicamentos y vacunas, restos de vacunas que van en rojo, en el cortopunzante rojo. Porque hay veces que cometen el error de botar en un cortopunzante que no corresponde, que se incinera y ese medicamento se elimina solamente. Y Exacto, ahí botan con, con los REA y con la multa y todo eso. Sí. Sí, sí, eso es frecuente. También, por ejemplo, si yo estoy administrando un medicamento intramuscular, la idea es eliminar, sacar con la pinza Kelly la aguja y la jeringa la elimino en, basurero, en el basurero amarillo en bolsa nomás. No ocupo el cortopunzante porque obviamente una jeringa, si echo la jeringa completa va a ocupar más espacio. Disculpe, mire, yo trabajo en una posta rural y ni Ya. manejamos el rojo para vidrio, el tacho amarillo para agujas y cortapunzantes, y manejamos el envase con la bolsa amarilla para líquidos y fluidos. Ay, y si yo, por ejemplo, se me presenta un evento de administrar un suero, ¿ya? Esa bajada la tendría que eliminar Mirar en ahí, amarillo. en el La baja amarillo, en ya. el amarillo. Sí.